Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para formular sus preguntas. Señora Canciller, en 1994, al inicio del Tratado de Libre Comercio, el valor de las exportaciones de México hacia Estados Unidos era de 42.800 millones de dólares, que representaban el 82.7% del total. En 2009 fueron 184.878 millones de dólares, es decir, el 80.5% del total. Es decir, en 15 años solamente se diversificaron las exportaciones un 2.2%. Pero en este periodo justamente se han firmado tratados comerciales con más de 20 países y nuestras exportaciones solo se han desviado un 2.2%, o sea que la firma de los tratados comerciales no ha servido para nada. Nuestro comercio petrolero con Estados Unidos en el 94 era de 4.696 millones de dólares, el 65% del total. Ahora, en 2010, es del 84.6% del total. Eso quiere decir que no solo no hubo diversificación del mercado, sino una hiperconcentración del mercado con Estados Unidos. Mientras la inversión extranjera directa de Estados Unidos en México en el 99 era de casi 7.500 millones de dólares, de un total de casi 14.000, es decir, la mitad del total. En 2011 fue de 10.500 millones de dólares, de un total de 20.500 millones de dólares, es decir, 50% del total. Lo que quiero argumentar es que la inversión directa de Estados Unidos en México no aumentó nada en todo este tiempo. Lo único que aumentó fue la influencia política e ideológica de Estados Unidos en nuestro país. Ustedes no conciben una alternativa mundial distinta a la de Estados Unidos. Son proestadounidenses radicales. Han aumentado la dependencia de nuestro país hacia Estados Unidos, país que, por cierto, canciller, muestra un declive estructural del que no va a levantarse en el mediano plazo. En la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tenía 60% de las exportaciones mundiales. Hoy solo contribuye con el 14.2%. También en aquellos años, al término de la Segunda Guerra Mundial, la riqueza de Estados Unidos era de 40% de la riqueza mundial. Hoy apenas suma un 20.5%. Estados Unidos ha dejado de ser el motor de la economía mundial. ¿Por qué se aferran a esa política? En cambio, China, que representa el 12.5% de la riqueza mundial, o India, que representa el 5.1%, o Brasil, el 2.9%, y si le sumáramos a México con su 2.1%, estos países sumarían 22.6% de la riqueza mundial, superando a Estados Unidos en su aportación del PIB mundial. Estados Unidos en el 2010 contribuyó con un 10% del total de las exportaciones, pero 5 regiones, la Unión Europea, China, Rusia, Brasil y México, representan o contribuyen con el 15.1% del total mundial de las exportaciones, por arriba de Estados Unidos. Le quiero hacer 2 preguntas, secretaria. ¿No sería mejor articularnos a la dinámica expansiva de las potencias emergentes ante el declive de Estados Unidos? ¿No sería mejor aliarnos al Mercosur con las naciones sudamericanas que han alcanzado un desarrollo muy importante bajo el liderazgo de Brasil y Argentina,
y han jugado un papel extraordinario en la ruptura de la hegemonía estadounidense. Converger, secretaria, con el BRIC y en el Mercosur, eso sería mucho mejor. Ustedes firmaron, como lo dice, la Alianza Comercial del Pacífico, pero esta alianza fue impulsada por Washington para oponerlo al Mercosur, para disminuir el liderazgo de Brasil y Argentina. Tiene fines políticos, no solo comerciales. La segunda pregunta es, ¿no ve usted necesario revisar la iniciativa Mérida a la luz de los resultados obtenidos? La doctrina de seguridad nacional y de seguridad hemisférica han sido diseñadas por el Departamento de Estado. Representan la concepción de Estados Unidos para la incorporación de los estados latinoamericanos a un enfoque de seguridad nacional de Estados Unidos. México y Colombia han asumido ese enfoque, pero Estados Unidos tiene bajo su control todo. Estados Unidos es el más grande mercado de consumo de drogas en el mundo y se queda con el 85% de los 36,000 millones de dólares que genera el mercado de cocaína, y tienen entre 1,000 y 1,200 grupos criminales que distribuyen las drogas en todo el mundo. Si México no puede actuar sobre estas variables, ¿por qué aceptan ustedes poner todos los recursos, incluido la cuota de sangre de más o de cercanos a los 100,000 muertos en esta estrategia anticrimen bajo la conducción del actual gobierno y bajo la asesoría del Departamento de Estado, de sus organismos de inteligencia y de seguridad de Estados Unidos? México acepta sin resistencia este modelo de criminalización, militarización, que no ha triunfado en ninguna parte del mundo. Esas son mis dos preguntas, canciller. Gracias, senadora Dolores Padierna Luna. Se le concede ahora el uso de la palabra a la señora secretaria de Relaciones Exteriores. Muchas gracias, senadora. Sobre el primer punto, si debemos articularnos a las dinámicas de los países emergentes, por ejemplo, en el caso de Mercosur, yo quisiera empezar por hacer un comentario de carácter general. Yo creo que aquí el tema fundamental para definir cuál debe ser la guía de la política exterior de nuestro país es el interés nacional. ¿Qué es lo que le conviene a México? No qué es lo que están haciendo otros países y debemos de seguir a otros países o no debemos de seguir a otros países. Yo creo que a partir de eso tenemos que construir una agenda de política exterior que tenga siempre como guía en todo momento el interés de México. En ese sentido, pues la relación, el hecho de que la relación de México con Estados Unidos, pues sin duda sea una relación de gran importancia, pues obedece no a una decisión de una administración, sino obedece a una realidad que se deriva pues de que tenemos una gran frontera que nos une, nos divide y nos une, pero a lo largo de la cual interactúan de manera intensa nuestras sociedades. Más del 75% de nuestro comercio exterior, en efecto, se hace entre estos dos países, México y Estados Unidos. Más del 50% de la inversión extranjera directa también proviene de Estados Unidos. Más del 80% de los turistas y visitantes extranjeros vienen de Estados Unidos. Casi la totalidad de las remesas provienen de Estados Unidos y somos un país, uno de los principales países que recibe remesas. Esto se da, ¿por qué? Porque no es que vamos a obligar a los ciudadanos estadounidenses y los canadienses, que también vienen mucho, a viajar a México. No, es porque México es un país competitivo como destino
para estos países como destino, también para nuestras exportaciones. Y sin duda, y ahí, senadora, pues me gustaría, yo no soy la autoridad en las cifras, pero sí le quiero comentar que las cifras que nosotros manejamos, que son las que vienen de la Secretaría de Economía, son un poco distintas de las que usted comentaba. Por ejemplo, el hecho de que el intercambio con Estados Unidos, nosotros tenemos una cifra de 64.1% del comercio exterior se hace con Estados Unidos, no esta otra cifra, pero en fin, no quisiera entrar en la discusión de las cifras, simplemente anotar que pues nosotros tenemos aquí registro de algunas cifras diferentes. Entonces, por esta razón es que nuestra política exterior siempre va buscando el interés nacional, el interés de los mexicanos. Ahora, el hecho de que Estados Unidos sea un país con el que tenemos una relación tan fuerte no significa ni que estemos abandonando ni que debamos de abandonar otras regiones. De hecho, una característica del mundo global actual es que un país no puede darse el lujo de decir, no, mi prioridad es esta y yo no voy a estar presente en otras regiones. Hay que estar. Ese es uno de los grandes retos para los países, que tenemos que estar presentes en todas las regiones, tenemos que participar en todos los procesos, países que tienen el peso que tiene nuestro país. Esto significa, por ejemplo, en el caso de Mercosur, que nosotros hemos sido observadores, hemos sido invitados, a las reuniones del Mercosur de manera invariable. Bueno, a veces cuando las reuniones se celebran en Brasil, pues a pesar de que hemos preguntado por qué, pero hay veces que no hemos recibido una invitación. Siempre que se celebran en otros países fuera de Brasil, somos bienvenidos, somos invitados. Y sí quiero comentarle, senadora, la Alianza del Pacífico ha sido una iniciativa que hemos tomado nosotros. Nos sirve a todos, es un mercado más grande que el mercado de Mercosur, incluye a países que tienen actualmente un crecimiento más dinámico que el que se está registrando en los países del Mercosur. El Mercosur ha entrado ya desde hace algunos años en una etapa en donde se registran muchas dificultades entre sus socios. Respetamos y observamos con mucho cuidado esos procesos que se están llevando a cabo en Mercosur, pero el argumento es: no estamos quedándonos al margen, mantenemos un acercamiento permanente y constante con todos los esquemas de integración y simplemente no los vemos como ejercicios excluyentes, sino como foros en donde siempre tenemos que estar presentes y participando, y de esa manera fortalecer nuestra capacidad de influir. En el tema de Iniciativa Mérida, yo diría, senadora, que lo importante de la Iniciativa Mérida es rescatar el concepto de la cooperación internacional sobre la base del principio de corresponsabilidad y de igualdad soberana, y en donde el esquema de cooperación se dé no solamente de un lado hacia el otro, sino se dé verdaderamente en ambos sentidos. Yo creo que eso es el gran cambio cualitativo que tenemos con la Iniciativa Mérida, que hay, y de hecho el gobierno, el presidente Calderón personalmente lo ha dicho, hay la apertura e incluso estamos impulsando y apoyando un estudio que se está haciendo en el marco de la OEA para examinar todo el tema de la problemática del mercado de drogas y el crimen organizado en general, con sus distintas variables, para ver si podemos encontrar algunas salidas distintas o agregar algunos elementos a las estrategias que están en marcha. Pero lo que sí es absolutamente indispensable es el combate a los criminales. Definitivamente, y en eso sí quisiera comentar, también hay un consenso a nivel internacional, es indispensable combatir a los criminales y fortalecer las instituciones y el Estado de Derecho en todos los países.
Muchísimas gracias por su atención. Gracias, señora embajadora. En el uso de su derecho para hacer comentarios, se le concede el uso de la palabra desde su escaño a la senadora Dolores Padierna Luna. Gracias. En relación a las cifras, usted está dando el dato, porque las mías también son de la Secretaría de Economía, usted está dando el dato de la suma de importaciones más exportaciones. El dato que yo di es de las exportaciones, la fuente es datos oficiales de la Secretaría de Economía. Y en el tema de la economía mundial, tomé el dato del Informe Económico Mundial 2010 del Fondo Monetario Internacional, que ustedes le creen mucho, en la página 8 se encuentra el dato. Pero quisiera comentar también que este informe, sexto informe, y mire que revisamos los 6 informes, es una sinopsis de una gestión que no le gustó a nadie. Su política fue inercial, sin buscar alternativas endógenas, soberanas. México debe de transitar hacia un nuevo orden global que permita la redistribución del poder económico y político en el mundo. Necesitamos ver al planeta, no solamente a Estados Unidos. Necesitamos un nuevo modelo de inserción en la globalización y está muy claro que la geopolítica no puede ser una causa. Eso me parece un pretexto. Ser vecino de Estados Unidos no tiene por qué estarnos condenando a siempre estar sometidos y subordinados a su política. Más bien, me parece que el gobierno no contribuyó a la búsqueda de alternativas diferentes, profundizó un esquema fallido, dejando precedentes muy negativos. Es una política de sumisión, no favoreció la autodeterminación, ni preservó la soberanía, ni promovió el liderazgo de México con una postura endógena, heterogénea, nacionalista. Su política simple y llanamente fue funcional a la política de Estados Unidos. Gracias. Gracias, senadora Dolores Padierna. Ahora se le concede el uso de la palabra al senador Fernando Torres Graciano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para formular sus preguntas. Le agradezco, senador presidente. Señora canciller, yo quiero iniciar por felicitarle por la invitación que le hiciera el secretario general de la ONU, el señor Ban Ki-moon, para formar parte del comité de personalidades que harán propuestas para encaminar los objetivos del milenio más allá del 2015. Sin duda, esta invitación habla del papel que usted ha desempeñado al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores. También habla del prestigio de México en los foros y organismos internacionales. Es lamentable que en el contexto de la cumbre del Grupo de los 20 se hayan dado diferentes expresiones de reconocimiento al liderazgo de México y a su política exterior, y que aquí, en casa, no nos atrevamos a reconocerlo solo por cuestiones de carácter partidista. Hoy existe una fuerte confrontación en algunos países latinoamericanos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tan solo esta semana Venezuela denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Cuál es la posición de México frente a la reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Y en este mismo orden de idea, también le queremos solicitar su opinión respecto al hecho de que a México vengan tantos relatores de derechos humanos. ¿Qué significa esto respecto al cumplimiento de los derechos humanos en el país y respecto a la visión que hay del cumplimiento de los tratados y acuerdos que en esta materia tiene México? ¿O es quizá visto esto como una debilidad en materia de cumplimiento de derechos humanos? Otro de los temas que aquí ya se han discutido es el tema de la agenda bilateral. Sin duda que es un tema que a todos nos preocupa, pero todo parece ser, y aquí apuntamos, que el problema de las armas que entran a México va a seguir. Así lo apunta y así lo indica la cultura de los ciudadanos de Estados Unidos, de aquel país, donde ven como un derecho, como una garantía individual, la compra libre de armas.
la posesión de las mismas. Las legislaciones locales y la federal así lo indican. Para nadie es desconocido el gran número de cabilderos de todo tipo en el Congreso estadounidense a favor de la venta libre de armas. Y en este contexto, nosotros queremos conocer su opinión para el próximo gobierno federal, cuál va a ser el reto. ¿Se logrará, siendo honestos y siendo francos, detener el tráfico de armas o por lo menos frenarlo? Y finalmente, yo quiero reconocerle su trabajo al poner en alto el nombre de México y de la mujer mexicana. Y por cierto, yo quiero aprovechar para decirle que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre las facultades que le confiere a los senadores, no está el que le decretemos desde aquí su futuro profesional. Ya usted tomará sus determinaciones y estamos seguros que sea cual sea la decisión, lo hará con profesionalismo, pensando y teniendo siempre presente que la patria es primero. Muchas gracias. Gracias, señor senador Fernando Torres Graciano. Se le concede ahora el uso de la palabra a la señora secretaria de Relaciones Exteriores. Muchas gracias, senador. Gracias por sus comentarios amables. Quisiera iniciar con el tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para compartir que México ha tenido una actividad muy importante en el ámbito de la OEA para contribuir al fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos. En ese sentido, pues hace apenas un par de días, en cuanto supimos de esta decisión del gobierno de Venezuela, emitimos un pronunciamiento respetuoso y reconociendo, por supuesto, el derecho soberano de Venezuela de denunciar, de ser parte de los instrumentos que considere adecuados, pero sí lamentando esta decisión y haciéndoles una invitación amistosa para que en el año que debe de transcurrir para que se haga efectiva su denuncia, pudieran reconsiderar esta decisión. Nosotros estamos convencidos de que el sistema interamericano de derechos humanos es un instrumento importantísimo para la protección y promoción de los derechos humanos en nuestra región y que por lo tanto debemos de seguirlo fortaleciendo. Hemos encabezado en el marco de la OEA un grupo de trabajo sobre las formas de fortalecer a la Comisión y este grupo de trabajo que fue presidido por México ha presentado recomendaciones que deben de ser atendidas por la Comisión y también por los estados partes, es decir, después a estas alturas sí resulta claro que es conveniente hacer una revisión de los procedimientos sobre todo, pero que esa revisión no debe de ir en detrimento de los derechos que este sistema interamericano de derechos humanos está protegiendo. En ese sentido, pues incluso el día de hoy estamos celebrando aquí en México, en la Cancillería, una reunión de un grupo de reflexión, un grupo de consultas entre los actores del sistema, y es una reunión importante porque con esta se da inicio ya una consideración de fondo de los distintos aspectos que habrá que abordar. En el tema de los relatores, en efecto, México ha estado abierto a recibir a todos los relatores, tanto del sistema de Naciones Unidas como del sistema interamericano. Consideramos que es un instrumento útil para fortalecer las capacidades de los estados, en este caso del Estado mexicano, con un enfoque de cooperación con los estados para poder mejorar nuestro desempeño en el cumplimiento de nuestras obligaciones internacionales de derechos humanos. Esta apertura ha sido reconocida unánimemente en toda la comunidad que se dedica sobre todo a dar seguimiento a estos temas de
de derechos humanos. En cuanto al tema de las armas, bueno, la verdad es que hay que mencionar que la legislación estadounidense, de hecho, prohíbe exportar armas a países en donde están prohibidas esas armas. Esto quiere decir que lo que está ocurriendo es que no se aplica debidamente la legislación, no se está cumpliendo con la ley al interior de los Estados Unidos. Por supuesto que nosotros quisiéramos que se volviera a establecer la prohibición de la venta de armas de asalto, como ya ocurrió durante la presidencia del presidente Bill Clinton, pero si eso no es posible, pues entonces fortalecer los esfuerzos para lograr una plena aplicación de esta ley, y allí pues toca una responsabilidad a las autoridades estadounidenses y también a nosotros para fortalecer los controles en la frontera a fin de que estas armas no fluyan hacia México. Pero no quiere decir que debamos de abandonar la línea de acción en el sentido de seguir insistiendo en la necesidad de una legislación que a todas luces es indispensable y que no solamente es indispensable por los efectos que tiene en México, sino que también pues ya está afectando a la sociedad estadounidense por los incidentes que hemos visto recientemente. Muchísimas gracias. Gracias, secretaria. En el mismo turno y en uso de su derecho para hacer comentarios, se concede la palabra a la senadora Gabriela Cuevas Barrón, hasta por 2 minutos. Secretaria, sea usted bienvenida a este recinto. Los resultados y avances alcanzados en materia de política exterior ofrecen un saldo positivo en el periodo que se escudriña. La dimensión demográfica, el tamaño de nuestra economía a nivel mundial, las capacidades de las y los mexicanos, nuestra posición geoestratégica, el sustento democrático de los poderes del Estado y las finanzas públicas sanas son factores que nos dan la fuerza y los méritos para ser una voz de liderazgo en el entorno internacional. Habremos de acompañar los esfuerzos multilaterales que nos ofrezcan diversas oportunidades. Uno de estos esfuerzos será el análisis del Acuerdo de Asociación Transpacífico, que permitiría crear una plataforma para una potencial integración económica en la región del Asia-Pacífico. La interacción entre el Ejecutivo Federal con esta soberanía debe ser más frecuente, más intenso y más ágil. No podemos esperar que con esta glosa se puedan satisfacer todas las inquietudes. Nuestro marco institucional debe encuadrar, a efecto de generar sinergias virtuosas que nos permitan conocer, momento a momento, que la conducción de la política exterior se ajuste a los lineamientos que establece nuestra Constitución. Lo mismo aplica para la negociación de tratados internacionales, siempre con el debido respeto al principio de separación de poderes, de manera que exista un pleno concurso de voluntades desde el inicio. En ese sentido, en términos de la Ley sobre la aprobación de tratados internacionales en materia económica, respetuosamente le solicito que informe sobre el inicio de negociaciones formales de tratados o convenciones y, en su caso, que remita la documentación a que aluden los artículos 5 y 6 de la ley referida. Sin duda alguna, este Senado estará atento a las opiniones que los ciudadanos y las organizaciones empresariales y ciudadanas emitan sobre temas de tanto interés para el país. Otra forma en que la interacción de poderes debe presentarse es en el complejo tema de la seguridad nacional. Este tema podría ser tratado y comprendido de mejor forma con un seguimiento puntual, permanente y profundo a través de la comisión senatorial competente con reuniones ex profeso, de tal suerte que ahí se pueda brindar la información que por su naturaleza y conforme a la ley deba ser guardada con sigilo. Con los Estados Unidos ya son demasiado frecuentes los abusos de los agentes de la patrulla fronteriza. Valoramos las enérgicas comunicaciones y notas de protesta que la Cancillería presenta a las autoridades norteamericanas. Pero, secretaria, ¿no será que el andamiaje institucional de nuestras relaciones con Estados Unidos está rebasado y amerita una revisión? ¿Será necesario fortalecer nuestros consulados de manera que puedan promover litigios más contundentes? Una política exterior de Estado debe ser un componente esencial y central del proyecto nacional,
que tenga como principal función incidir en la consecución de los objetivos prioritarios del país, especialmente en la seguridad, el desarrollo económico y social. Agradezco su participación, así como la puntual respuesta que ha dado a todas nuestras preguntas. Gracias, senadora. Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para formular su pregunta hasta por 3 minutos. Gracias, señor presidente. Señora secretaria, señoras y señores senadores. La alta representación del Senado de la República tiene entre sus deberes y facultades el análisis de la política exterior mexicana. Por ello, una tarea legislativa impostergable será la de regresar a nuestro país su lustre, prestigio y respetabilidad en el exterior. Reconozco que se han hecho serios esfuerzos por tener una buena relación de México con los países del mundo, en especial usted, señora canciller. Sin embargo, creo que debemos mantener y mejorar nuestras relaciones con los diversos países del orbe, buscando, entre otras cosas, atraer grandes inversiones que generen empleos tan necesarios para millones de mexicanos. Todos los senadores, estoy seguro, alentamos hoy la esperanza de un México pródigo para todos. Ya trabajamos para lograr un bienestar compartido, con oportunidades para las nuevas generaciones que encuentren un futuro promisorio, equitativo y generoso para los mexicanos. Por ello, debemos realizar reformas profundas que tanta falta han hecho a México en materia de competitividad. Hemos visto cómo otros países, como los Tigres Orientales, Brasil y muchas otras naciones, se nos han adelantado en este terreno porque han poseído la tingencia de sentar los marcos jurídicos y educativos para una competencia eficaz. La tarea del Senado de la República será sin duda legislar con cara al porvenir que merece el pueblo mexicano. Estoy seguro que ese es el impulso estratégico que deberá unir a esta honorable representación. Estoy convencido que los senadores trabajaremos para mantener una buena relación de México con el mundo, para lograr los beneficios a que me he referido, atendiendo así el reclamo de aquellos desposeídos que claman por un bienestar que parece no llegar para más de 50 millones de compatriotas. Hace algún tiempo tuve la oportunidad de representar a México como jefe de promoción industrial en diversos países. Conozco el tema y además, cuando llegábamos a cualquier país, México tenía un gran prestigio. México tenía una gran aceptación y una gran fuerza internacional. Por ello, me permito preguntarle, señora secretaria, ¿cuál es el lugar que hoy ocupa México? ¿Para qué nos alcanza actualmente? ¿En qué lugar estamos? ¿Y cuáles serían los parámetros que nos indicarían nuestra posición? Reconozco, señora secretaria, su esfuerzo, agradezco su comparecencia y sus respuestas y también le deseo éxito en lo que le resta de esta importante y delicada responsabilidad. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador.
Tiene ahora el uso de la palabra la secretaria de Relaciones Exteriores para contestar hasta por 4 minutos. Muchas gracias, senador, por sus comentarios y, en efecto, créame que en la Cancillería nos hemos esforzado y nos seguiremos esforzando porque somos un cuerpo dedicado a promover los intereses de México para seguir profundizando en estas buenas relaciones con todos los países del mundo. Si me permite una reflexión sobre cuál es el lugar que ocupa México actualmente. Yo ya he tenido el privilegio de poder compartirles mi punto de vista. Sí creo que es útil también aquí mencionar que en múltiples publicaciones internacionales reconocidas, actualmente se ve a México como el país líder en nuestra región y también uno de los países líder en el mundo en desarrollo. Recientemente, y con mucho gusto se los podemos hacer llegar, se han estado publicando una serie de artículos de especialistas en donde se señala, haciendo una comparación con cuál es la situación de otros países de la región, se señala que en unos años México puede ser la primera economía de América Latina y el Caribe, por encima de Brasil, y se analizan de manera muy puntual las razones por las cuales se señala esto. Y sí quiero decir que se trata de un trabajo y de la consolidación de una posición que refleja no solamente lo que hemos hecho en la Cancillería, que sin duda lo hace y de lo cual me siento francamente muy orgullosa, sino también lo que se ha hecho en otros ámbitos, la solidez económica, la diversificación de nuestra industria, el buen manejo de nuestras finanzas, la manera como hemos enfrentado la crisis económica internacional. La verdad es que si nosotros vemos cuál es la posición de otros países que tenían un nivel de desarrollo similar al nuestro, pues francamente vemos que han sufrido mucho más que nosotros. En fin, son una serie de factores incluso y de manera muy destacada también la evolución del proceso democrático en México, la manera como se está consolidando en México una democracia fuerte, de la cual ustedes son actores principales. Es una serie de factores que sí nos ubican en este momento en un lugar central. Hay, por ejemplo, hablando del tema de G20, si me permiten volver a eso, y no quisiera señalarlo nada más para decir salió muy bien, sino sí para comentar, hay un reconocimiento a que la manera de negociar, la manera de conducir el proceso a lo largo de todo el año por parte de México fue lo que llevó a una serie de acuerdos fundamentales, no solamente en cuestiones financieras, también en los temas de desarrollo sustentable, de seguridad alimentaria, y que además generó un ambiente que no había existido en cumbres anteriores. Si ustedes reflexionan, pues en Los Cabos, fue la primera vez donde no tuvimos manifestaciones de grupos globalifóbicos en el marco del G20. ¿Por qué? Porque hicimos un trabajo sistemático de inclusión de la sociedad civil, de inclusión de los sindicatos, de inclusión de los empresarios, un trabajo que nos llevó verdaderamente a configurar este escenario en donde pues
aunque hubiera quienes no querían participar en un acuerdo, pues en un momento dado se vieron llevados a participar. Por primera vez hubo un diálogo en el que se sentaron en la misma mesa mandatarios, representantes de sindicatos, de organizaciones no gubernamentales. Eso nunca había ocurrido en ninguna de las cumbres del G20 y eso sí son contribuciones sustanciales que México hace para la gobernanza mundial y para el camino que debemos seguir para construir acuerdos hacia el futuro. Y aprovecho nada más para comentar que con mucho gusto les vamos a hacer llegar la lista de los acuerdos interinstitucionales que nosotros tenemos registrados en la Cancillería. Senador Bartlett, con mucho gusto se la hacemos llegar a través de la mesa directiva o como ustedes nos digan. Y pues les reitero nuevamente, les agradezco muchísimo su atención. Les reitero que quedamos a sus órdenes para profundizar en nuestros diálogos, para poder analizar de manera más puntual los distintos temas de la agenda internacional que les resulten de interés y gracias por su atención y su paciencia. Muchas gracias, embajador. En uso de su derecho para hacer comentarios, se concede la palabra al senador Teófilo Torres hasta por 2 minutos. Sonido en el escaño del senador Teófilo Torres. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, queremos agradecerle su presencia en esta importante participación en el Senado de la República. Queremos agradecer sus respuestas, queremos agradecer también la claridad con que ha dado las mismas, y señalarle con toda claridad que la voluntad de legislar va a ser de parte nuestra inspirados en el bien mayor. Irá más allá de las palabras para cumplir con un deber histórico y ético, entendiendo la ética como el ejercicio responsable de la libertad. Porque el pueblo ha demostrado que hay que rendirle cuentas en un marco jurídico justo, eficiente y útil. Por eso, sin que nos limiten orígenes partidistas, la prioridad es México y el mandato será acordar, consensar, coincidir por el bien de todos. Este creo que es el sentir del Senado de la República, porque el cual vamos a trabajar por México y vamos a hacer lo necesario para tener buenas relaciones exteriores y un país con mucho más empleo y un país mucho más próspero para el beneficio de todos. Agradecemos la presencia de la embajadora Patricia Espinosa Cantellano, secretaria de Relaciones Exteriores. Hemos hecho uso de las facultades que para el análisis del informe de gobierno y para llamar a comparecer a los titulares de las Secretarías de Estado nos confiere nuestra Constitución política. Los encuentros entre representantes de los poderes de la Unión muestran el interés que debemos aportar quienes tenemos responsabilidades públicas para cumplir así con las funciones que se nos han encomendado. Solicito a la comisión designada acompañe al embajador Espinosa cuando desee retirarse del salón. En cumplimiento del artículo 7 de la Ley Orgánica del Congreso y el punto 9 del acuerdo aprobado, la versión estenográfica de esta comparecencia se remitirá al ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos. Muchas gracias.
Solicito a mis compañeros senadores permanezcan en sus lugares para continuar con nuestra sesión ordinaria. Se concede el uso de la tribuna al senador Marco Antonio Blázquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo a instruir al secretario de Hacienda y Crédito Público a fin de que ejecute la suspensión inmediata y definitiva del aumento mensual a los precios de las gasolinas y el diésel hasta por 5 minutos. Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva, de la Asamblea también. Pongo a consideración de ustedes el siguiente punto de acuerdo. El que suscribe Marco Antonio Blázquez Salinas, senador por Baja California, hace estas consideraciones. Los incrementos que se realizan cada mes desde diciembre del 2009 a los precios de las gasolinas y el diésel han incidido directamente en el poder adquisitivo de los trabajadores. Estos se han visto forzados a destinar los aumentos salariales al pago de estos combustibles. Según el estudio llamado Análisis de los precios y del subsidio a las gasolinas y el diésel en México 2007-2011, que fue elaborado por la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis de la 61 Legislatura de la Cámara de Diputados, los aumentos salariales del trabajador únicamente han cubierto una parte del encarecimiento de los combustibles, aumento que ha causado un alza en los precios de otros bienes y servicios. Mientras en 2007 un trabajador pagaba 332.40 pesos por 40 litros de gasolina, en diciembre del 2011 gastó 423.60, es decir, 27% de aumento. El ajuste de las gasolinas ha provocado también un cambio de conducta en los patrones de consumo de la población, aumentando significativamente el consumo de la gasolina magna, más barata pero más contaminante. Actualmente el límite de concentración de azufre de la Premium es de 250 en promedio y máximo de 300. Le llamamos máximo partes por millón y lo vamos a deletrear como ppm. En la magna, este promedio es de 300 a 500 máximo ppm, por lo que este efecto sustitución está impactando también negativamente el medio ambiente. Por otro lado, durante el año 2010-2011, el 40% del incremento de los precios en la magna y del diésel provinieron de las cuotas que recaen sobre las ventas finales de los combustibles que fueron aprobadas por el Congreso de la Unión. Y el 60% restante es producto de las decisiones autónomas, mensuales siempre, cada segundo sábado de mes, ya toca, el próximo sábado, y que son tomadas por el Ejecutivo Federal. En diciembre del 2007, los costos por litro de las gasolinas y diésel eran Premium 8.31, Magna 6.76, diésel 5.73. En diciembre de 2011, los costos Premium 10.59, Magna 9.73, diésel 10.09. Si se mantiene este ritmo de deslizamiento mensual, los costos para el cierre del 2012 serán Premium 11.08, es decir, 49 centavos más caro que lo observado al cierre del 2011. Magna 10.70 pesos por litro, es decir, 97 más que el mismo periodo, y el diésel 11.06, es decir, 97 centavos más caro que el mismo término. Las gasolinas son el principal detonador inflacionario y, como ya lo hemos sufrido otras veces, los únicos perjudicados, como siempre, son los sectores con menos recursos económicos. Las alzas de las gasolinas lastiman nuestra soberanía alimentaria, inhiben el sostenimiento de la micro, pequeña y mediana empresa,
Apercibo a esta honorable Asamblea que de no prosperar este producto legislativo, o bien de no ser atendido este exhorto por el Poder Ejecutivo, trabajaré en la propuesta de una reforma de ley al impuesto especial sobre producción y servicios, tanto en su normativa como en su transitoria. Y por esto pongo a consideración de ustedes el siguiente punto de acuerdo de urgente resolución. 2 días antes de que toque el aumento a la gasolina, se exhorta respetuosamente al Presidente de la República para que instruya al Secretario de Hacienda y Crédito Público ejecute la suspensión inmediata y definitiva del aumento mensual a los precios de la gasolina y el diésel. Es la cuenta, señor Presidente. Gracias, señor senador. Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del reglamento, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución. Consulto a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo. No se considera de urgente resolución, señor presidente. En su momento se turnará a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Se recibió de la senadora María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, un punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a implementar el programa para la prevención de alergias y asma, que se turnará en su oportunidad a la Comisión de Salud. Señoras senadoras y señores senadores, hago de su conocimiento que hemos recibido en esta mesa directiva una comunicación de la Junta de Coordinación Política con la que informa la designación de los senadoras y senadores que integrarán la comisión técnica encargada de analizar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental, presentada con carácter de preferente por el titular del Poder Ejecutivo Federal el pasado 1 de septiembre. Solicito a la Secretaría de lectura a la comunicación referida. Doy lectura a la comunicación recibida. Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, presente. Me refiero al acuerdo de la Junta de Coordinación Política aprobado por el Pleno de esta soberanía el pasado martes 11 de septiembre del presente, referente a la creación de una comisión técnica encargada de analizar y elaborar un informe de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona a la Ley General de Contabilidad Gubernamental para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de los recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno, presentada con carácter de preferente por el titular del Poder Ejecutivo Federal el 1 de septiembre de 2012. Al respecto, me permito adjuntar una relación con los nombres de los integrantes de esta comisión, de conformidad con las comunicaciones que nos hicieron llegar los diversos grupos parlamentarios. En términos del apartado segundo del acuerdo en comento, le notifico que la coordinación colegiada plural será encabezada por la senadora Blanca Alcalá Ruiz, del PRI, el senador Salvador Vega Casillas, del PAN, y el senador Armando Ríos Peter, del PRD. Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo. Relación de los legisladores integrantes de la Comisión Técnica. Partido Revolucionario Institucional, senadora Blanca Alcalá Ruiz, coordinadora. Senadora Graciela Ortiz González. Senador José Francisco Yunes Zorrilla. Senador Manuel Cavazos Lerma. Senadora Cristina Díaz Salazar. Senador Raúl Cervantes Andrade. Senador David Penchina Cruz. Senador Alejandro Tello Cristerna. Senador Meli Romero Celis. Senador Miguel Romo Medina. Senadora María Lucero Saldaña Pérez. Senador Patricio Martínez García. Partido Acción Nacional. Senador Salvador Vega Casillas, coordinador. Senador Francisco Domínguez. Senador Roberto Gil Suar. Senador César Octavio Pedrosa Gaitán. Senador Daniel Ávila Ruiz. Senador Martín Orozco Sandoval. Senador Carlos Mendoza Davis. Senador Raúl Gracia Guzmán. Senador Juan Carlos Romero.
Partido de la Revolución Democrática, senador Armando Ríos Peter, coordinador, senador Alejandro Encinas Rodríguez, senadora Dolores Padierna Luna, senadora Angélica de la Peña Gómez, senador Mario Delgado Carrillo. Partido Verde Ecologista de México, senadora Ninfa Salinas Sada, senador Pablo Escudero Morales. Partido del Trabajo, senador Manuel Barlet Díaz. Partido Movimiento Ciudadano, senadora Laida Sansores San Román. Partido Nueva Alianza, senadora Mónica Arriola Gordillo. Es cuanto, señor presidente. Sonido en el escaño del senador Manuel Bartlett. Habíamos propuesto a la senadora Guevara para esta comisión. Yo quisiera que se corrigiera la lista. Muchas gracias. Toma nota la Secretaría, senador Bartlett. En consecuencia, en cumplimiento del resolutivo tercero del acuerdo aprobado en nuestra sesión del pasado 11 de septiembre, se declara conformada la Comisión Técnica encargada del análisis de la iniciativa de reformas a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Infórmese a los señores senadoras y senadores que integrarán la Comisión Técnica y túrnese a la misma la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental presentada el 1 de septiembre por el titular del Poder Ejecutivo Federal, a efecto de que rinda el informe correspondiente. Compañeras y compañeros senadores, informo a ustedes que las demás proposiciones inscritas en la agenda de hoy. Sonido en el escaño del senador Barbosa, por favor. Señor presidente, solo para optimizar el procedimiento, yo solicitaría que se fijara día y hora para la instalación y el arranque de los trabajos de este grupo de trabajo. Es una forma de eficientar. Ojalá y pudiera usted disponer de esa precisión. Día y hora y lugar para instalar los trabajos de esa comisión. Gracias, senador. Tomando en cuenta su consideración y si me permite, yo propondría que los 3 coordinadores que ya han sido nombrados se pongan de acuerdo antes de salir de este salón de sesiones y puedan sesionar lo más rápido posible. Sonido en el escaño de la senadora Alcalá, por favor. Presidente, si están de acuerdo, podríamos convocar para el lunes 6 de la tarde a los integrantes de la comisión para que podamos iniciar los trabajos. ¿Sí? Tomamos nota, muchas gracias, senadora. Muy bien. Te piden lugar. Supongo que en alguna de las salas de reuniones de este recinto se reunirán. ¿Es correcto, senadora? Sonido en el escaño de la senadora Alcalá, por favor. Le pediríamos apoyo parlamentario que les informe oportunamente a cada uno de los integrantes de la comisión en qué salón tendríamos la reunión. Gracias, senadora. Los senadores que deseen mantener inscrita su proposición solo deben hacerlo del conocimiento de la mesa directiva o de la Secretaría Parlamentaria. Las demás proposiciones inscritas en la agenda de hoy se turnarán a las comisiones. Se cita a la siguiente sesión el próximo martes 18 de septiembre a las 11 horas.